Alejo Carpentier decía que la obra martiana continuaba dando respuestas a las preguntas que sobre América nos hacemos cada día. 170 años después, esa sigue siendo una verdad que nos guía y nos salva. Aquí estamos en un lugar sagrado, pero el Martí que uno prefiere es el Martí que late, el Martí que te acompaña. Decía Martí, yerra pero consuela, que el que consuela nunca yerra. Yo siempre he querido como él, que los pueblos han de tener una picota para que las usa odios inútiles y otra para que no les dice a tiempo la verdad. Aquí están los fundamentos de quién soy yo como patriota cubano. Y aquí están los fundamentos de lo que es la patria. Creo que incluso para cubanos y cubanas de todos los niveles y tipos de pensamientos. Nadie duda la estrella esa verdadera que Martí con su pensamiento, con su obra, con su propia vida puso en nuestros corazones. Las ideas de Martí que me acompañan a mí, que deberían acompañar a cada cubano, sea cual fuere su trabajo, su desempeño en la sociedad, es la de decencia y de honestidad. La virtud de ser cubano también. La vida de Martí es inspiración para Aquiles. Sus composiciones narran pasajes del héroe nacional, como aquellos que nos remontan a la prisa inhumana resistida en New York. Sus gestiones en favor del periódico Patria, sus reseñas en diarios, los discursos, las cenas en el Delmónico, las caminatas por Bash Beach, donde escribió Los zapaticos de rosa. El guitarrista indaga en detalles, en esencias. Me inspira hacer la pieza, aquella pintura maravillosa que Herman Norman hizo alrededor de 1892 en un pequeño óleo que está en la casa natal y que fue el único que se le hizo en vida al apóstol. Cierto personaje de la época había dicho que un momento de conversación, unos minutos de conversación con José Martí equivalía a años de lectura. Imagínate ese conocimiento transmitido por una voz tan especial, que alguien lo comparaba con un instrumento musical, el de un oboe. En esas historias, la poetisa Teresa Melo encuentra razones que sustentan su forma de ser y existir. Su verbo, que ahora ocupa las redes sociales, tiene esa marca martiana que alerta, que provoca. La patria está en ese pensamiento, en lo que sostuvo y sostiene nuestra nacionalidad. La patria está en el pensamiento que defendieron muchos de los que descansan en este propio cementerio, inspirados en las ideas de patria de Martí. Así que en cualquier recorrido que uno hace aquí, encuentra la patria. La patria está también en las afueras de este sitio, porque este cimiento de nuestra nacionalidad lo fundó así, y es lo que tenemos que enseñar continuamente a nuestros jóvenes y a nuestros hijos. Es la manera en que nuestra patria va a ser sostenida siempre en su pensamiento más puro. El pensamiento más puro está concentrado en las ideas de José Martí. Así que esa es la patria, ese es el sueño, que es un sueño de todos. Y uno sabe a qué grandeza se debe. La grandeza nunca está en el individualismo, siempre está en los demás. Martí es una búsqueda constante para cualquier cubano, sobre todo si es investigador. Fran Josué Solar Cabrales recientemente fue nombrado historiador de la Universidad de Oriente. Su desafío está hoy en conectar ese pasado con la nueva generación.
Posiblemente la señal identitaria más fuerte de un cubano sea asumirse como martiano. Y difícilmente puede encontrarse en la historia de otro país que una personalidad, una figura haya influido tanto, haya marcado tanto la fisonomía, la construcción de una nación como Martí para los cubanos. La verdad martiana y su símbolo han señalado el camino en diferentes contextos y épocas. Los años mediatizados de la República neocolonial también así lo confirman. Todas las tendencias políticas e ideológicas en Cuba han tratado de asumir a Martí y han tratado de usar a Martí y de tener a Martí de su lado, de alguna manera. Incluso aquellos que en su práctica negaban lo más revolucionario y radical del pensamiento martiano. Lo que la burguesía cubana y las clases dominantes en Cuba trataban de hacerle actos a Martí, homenajes a Martí, pero un Martí que no cuestionara, que no interpelara, que no desafiara la realidad que se vivía en Cuba. Fidel, ante todo, antes de descubrir el marxismo, antes de entrar incluso en la vida política, que lo hace en la Universidad de La Habana, Fidel, primero, antes que todo, es un profundo martiano. Toda esta generación que viene al asalto del 26 de julio del 53 está también profundamente marcada por el pensamiento y por la prédica martiana. Y consideran que ellos vienen a hacer realidad el sueño martiano de justicia y de independencia y de soberanía del país que había quedado trunca con la intervención norteamericana al finalizar la guerra de independencia. Por lo tanto, esta es una generación que se considera que va a reivindicar y hacer realidad en Cuba el sueño martiano. Creo que Martí hay que estudiarlo en su totalidad y en su contexto para que nos pueda ser útil. Yo creo que nosotros necesitamos a un Martí que no sea pasto de museos, de rituales, de ritos pasivos, sino que sea un Martí, como lo pedían los universitarios orientales en el año del centenario martiano, un Martí vivo, un Martí en acción. Martí murió en el siglo XIX, pero era de una raigalidad tal, de una profundidad tal, que cada paso que uno da, Martí ya casi que lo previó. Entonces esa pasión que uno encuentra, irrefrenable por la libertad, por la verdad, eso te toca profundamente. Este amanecer del 28 de enero, el Premio Nacional de Periodismo Cultural Reinaldo Cedeño nos habla del pensamiento martiano en periódicos y plataformas digitales. Sus inquietudes de cubano raigal le llevan a reflexionar sobre la Cuba martiana que emerge en el siglo XXI. Uno por el camino tiene dudas, tiene flaquezas, tiene momentos de terrible desolación y ahí está Martí para acompañarte. Cuando murió mi madre, que es un momento terrible, ¿sabes lo que leí de Martí? Que un hombre no sabe lo que es la vida hasta que no se le va la madre entre las manos. Eso me conmovió profundamente. En Tres Héroes hay una frase que yo creo que resume la esencia martiana sobre la libertad. Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresía. Un Martí puro, un Martí limpio, sin hipocresías. ¿Cómo no venerar a Martí? ¿Cómo no ponerlo al lado? ¿Cómo no sentirlo? Martí soñaba una república donde imperara el decoro, es decir, la decencia, la honradez. Y eso, por supuesto, es un ideal. Hay que seguir luchando por ese decoro, por esa honradez, en las acciones de las personas, de las instituciones, de los que dirigen y de todos los que estamos en esta isla hermosa. No se puede dejar a Martí de su pertenencia a su patria, ese sentido que era como su novia, que era como su aire. Cuba es sagrada para nosotros, la Cuba con todos, la Cuba del espíritu y la Cuba del amor. Esa es la Cuba martiana. Martí tenía una clarividencia, Martí tenía un pie en el futuro y Martí te decía algo como ese mismo discurso, esta Cuba es con todos y para el bien de todos. Lo dijo en 1891, pero parece que lo dijo ahora mismo, para nosotros, los que estamos aquí.
Para mí Martí sigue siendo un Martí no solo de pensamiento, sino un Martí de acción. Un Martí que, como aquel 19 de mayo de 1895, nos sigue llamando a la carga. Como le dijo al joven Ángel de la Guardia, vamos a la carga. Él nos sigue llamando a la carga, no solo contra agresores extraños, sino también contra nuestros propios demonios internos y sobre todo a la carga por la construcción de un país mejor. Y no hay mejor manera de recordarlo, como él mismo dijo, que el mejor sermón es la propia vida, o sea, nuestro propio ejemplo para venerarlo, recordarlo y hacer que esa voz martiana vaya hacia el futuro. A Martí hay que tenerlo siempre a nuestro lado, no al Martí de citas, al Martí del espíritu. Así es como lo consigo, porque Martí es nuestro contacto más preciso y más precioso con la futuridad.